Bueno, el repaso de lo que dijo Adorni, por un lado señala, tal como dijo también el abogado de la Procuración, Rodolfo Barra, que lo dijo ayer acá anticipadamente, entiende que no es competencia de la justicia laboral entender en este DNU, al cual le puso una traba. Ahora vamos a mostrar el documento por el cual el fiscal le habilita que se trate en la justicia contencioso administrativa el tema de justamente la competencia de este tema, que para muchos va a terminar en la Corte. También habló de la extradición de Jones Walla. No se refirió al caso de terrorismo, que seguramente, de la sospecha de terrorismo de los 3 detenidos, que seguramente ahora ampliaremos con Gustavo Carabajal, porque para mí es muy grave eso, ¿no, Gustavo? Me parece que es muy inquietante. En instantes conversamos sobre ese tema y todo lo que hace a los cambios de la economía, que Adorni propone como necesaria. Nadie duda digamos, de eso, pero el problema es que son para muchos a esta altura demasiadas en el DNU y también en la ley ómnibus, y me parece que el tratamiento va a demorar. Mira, vamos a ver el documento. Cecilia, si querés lo compartimos. Sí, claro. Acá vemos el documento por el cual el fiscal, es un documento de ayer a última hora, habilita justamente que se trate en la justicia contencioso administrativo la competencia justamente del tema del DNU y de la parte que fue bochada ayer por la justicia laboral. El fiscal contencioso administrativo habilita entonces la feria para tratar esta cuestión de competencia. Que es el eje central al que está apuntando el gobierno, ¿no? Vos mencionabas antes, lo dijo Rodolfo Barra, insistió hoy Manuel Adorni, ya lo venían diciendo, el fuero donde esto debe trabajarse es en el contencioso administrativo, es ahí y no en el laboral. Donde además, bueno, obviamente desde el gobierno señalan que hay un sesgo a favor de la CGT, a favor del planteo que ellos hicieron. Entienden que no fue casual que lo hayan presentado ahí y no en el contencioso administrativo. Exactamente. Gabriel Slavinsky está con nosotros. Una mirada, Gabriel, porque hoy es interesante, reitero la nota de Carlos Paño, donde analiza que Milei le plantea las propias dificultades a Milei, ¿no? Estoy parafraseando el título, no lo recuerdo de memoria, en términos de que las reformas son necesarias, pero que fueron tan abrumadoras, tanto en el DNU como en la ley ómnibus, que genera sus propias dificultades al no priorizar algunas por encima de otras que parecen ser secundarias, digo, la de la toga, la de los clubes de fútbol y tantas otras, y esas dificultades tal vez trabe el avance desde el punto de vista gubernamental. Y a la vez, ¿cuál es la metodología si eso no funciona, no? Buen día. Buen día. El DNU y la ley ómnibus tienen muchos niveles de análisis, ¿no? Claro. En un primer sentido te diría que es un gran mensaje hacia la ciudadanía de cambio de paradigma, de ruptura de lo conocido. Entonces, por ese lado tiene esa impronta como revolucionaria, de un cambio realmente radical. Por eso me parece que es tan ambiciosa y tiene un mensaje muy claro de vamos a hacer las cosas de modo diferente. Me han votado por distintas situaciones, por distintas características, por enojo, por castigo a la clase dirigente, pero sin embargo acá plantamos bandera de nuestras convicciones iniciales muy fuertemente diciendo hacia dónde queremos llevar a la nueva Argentina. Entonces, por un lado es un mensaje. No, ni hablar, pero hay un desconocimiento entonces del funcionamiento de la casta política, fíjate, porque deberían haber, claro, estamos todos con el diario el lunes y nos sentamos a analizar, por supuesto que no es lo mismo que gobernar, pero pareciera como que se desconocía la reacción de la CGT por un lado, o la reacción o la presión de la CGT a nivel judicial también, o eventualmente lo que iba a pasar en el Congreso. Diría lo siguiente, en principio creo que el mensaje está plantado, ¿no? Decir, bueno, vamos a discutir en estos términos, en términos de que las reformas van a ser estructurales, profundas, porque la herencia recibida primarias, de los secundarias años y terciarias son realmente dramáticas. Por lo tanto, propongo un tratamiento duro y complicado. Ahora, ¿de qué manera lo puedo hacer este tratamiento, llevar a cabo de un modo tan radical como lo estoy planteando? Bueno, en realidad lo puedo hacer a través de la negociación en consensos en el Congreso. No. Bueno, me parece que no, que el diagnóstico es de que la Libertad Avanza no lo puede hacer. ¿Por qué? Bueno, por dos razones fundamentales. La primera, los tiempos. No tenemos los tiempos por lo menos prometidos en el contrato social con la ciudadanía de hacerlo en los tiempos de la política tradicional, en los tiempos del Congreso. Y las mayorías, y por otro lado, la segunda cuestión, no tenemos las mayorías para aprobarlo. Por lo tanto, uso el Congreso del modo tradicional de mandar las leyes por
y tratar de buscar los consensos, articularlo. No, primero planto el mensaje, estructura de qué manera se va a discutir y a partir de ahí dejo en una posición incómoda a toda la oposición que ponerse en contra del DNU o de la ley ómnibus signifique tener una complicación con la ciudadanía que votó cambio. Por lo tanto, lo hago ahora que tengo el aval de los votos. No así la facilidad para pasarlas en el Congreso. Ahora digo, Gabriel, ¿está la voluntad de negociar? Porque digo, claramente en política hay que negociar, eso es lo que te marca el sistema. Ahora, vos mandás todo eso, un proyecto realmente muy ambicioso, que marca un cambio de paradigma, podríamos decir. Pero paralelamente al envío, Milei sale a decir, a acusar prácticamente de coimeros a los diputados, lo cual le rompe las negociaciones a personas de su propio espacio que venían entablando diálogos con la oposición, con los distintos sectores. Digo, eso te dicen ellos mismos, complica todo, porque si vos querés que esa persona te vote algo, pero a su vez lo llamás coimero, es bastante poco probable. Déjame que te diga la respuesta contundente. La política es negociación, lo repito. La política es negociación, por lo tanto, antes o después se va a negociar, no hay forma de no llegar ¿Milei es a político? trabajar. Bueno, pero una cosa es cómo se conduce a nivel de outsider, yo soy distinto, voy a hacer las cosas de otra manera, de modo de shock, y plantar un marco de discusión, un contexto en el que se va a jugar la partida muy agresiva, con una estrategia agresiva. Ahora, antes o después, por la realidad que se te impone o por la razón que sea, se termina de algún modo negociando. Ahora vos me dirás, bueno, pero vamos a negociar en Fortaleza desde La Libertad Avanza, desde el gobierno, porque nos han votado, por lo tanto lo que tienen que hacer es votarnos las leyes porque creemos que esta es la forma a través del DNU y de la ley ómnibus. Eso también es negociar en Fortaleza de los votos y seguramente con una estrategia agresiva. Hoy, bueno, va a tener complejidades, por supuesto, como todo poder muy fuertemente que se impone, también tiene la resistencia natural. Ahora, Gabriel, si no va, suponete, se traba cada uno de los sectores, de los jueces que protestan por la toga, que no quieren ponerse, pasando por cada uno de los sectores que van a, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, es un escenario que un estratega tiene que tener en cuenta. Se van a oponer en el DNU con planteos ante la justicia, y se van a poner los legisladores que para resolver algunos temas tardan 5 o más años. Algunos lo resuelven en meses, pero otros dicen, che, mirá que la ley ómnibus no se puede tratar a lo largo de menos que, no sé, 6 meses. Y entonces no tiene herramientas el gobierno. ¿Tiene plan B? ¿Vos ves que tenga plan B para empezar a generar consensos o negociaciones? Primero que es un partido nuevo, un candidato que asumió como presidente nuevo, que no tiene una trayectoria, como para evaluar si tiene un plan B. Lo que estamos viendo es, por un lado, un juego muy fuerte, una decisión y una firmeza que quizás no estábamos acostumbrados, y también una estrategia política, digamos, agresiva y no tradicional, que incomoda a la oposición. ¿Hay plan B? No lo sabemos. También encontramos, por otro lado, cierto pragmatismo por momentos. Correcto. Sí. Entonces, me parece que eso hay que dejarlo en la cancha planteado. Nos vamos a la redacción de La Nación para ampliar este debate y para hablar con alguien que sabe y mucho, que es Paz Rodríguez Nil, que nos atiende amablemente para decirnos qué es lo que pasó y qué es lo que puede pasar, ¿no? Sobre todo con la traba a nivel laboral de la reforma planteada en el DNU en esa materia. ¿Qué tal, Paz? Gracias por el contacto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan, queridos amigos? Bueno, allí el gobierno habla de la incompetencia, lo dijo recién Adorni, ayer lo adelantó acá Rodolfo Barra. ¿Cómo puede resultar para vos? Mira, todavía está abierto esta historia. Por lo pronto, lo que sabemos es que ayer la Cámara Laboral sorprendió con un fallo que, si bien ahora el gobierno dice, bueno, nosotros lo esperábamos, la verdad es que, por lo que nos venían diciendo a nosotros, no esperaban que el fallo saliera en ese momento. Ellos creían que iban a lograr acumular todo en el fuero contencioso administrativo, donde la apuesta era que todo quedara planchado hasta febrero, tal como dispuso la Corte, que determinó que no iba a abrir la feria para resolver el planteo que le hace la provincia de La Rioja. En el fuero contencioso administrativo, que es donde se venían concentrando todas las causas, la idea era la misma. De hecho, el fiscal Gilligan había dictaminado que no había que abrir la feria para tratar el caso. Entonces, lo que suponía el gobierno era que iban a lograr acumular también la parte laboral. Pero bueno, la Cámara Laboral sorprende con un fallo, entiendo yo, inesperado, que lo que dice es: el capítulo referente a la reforma laboral dentro del decreto de Javier Milei no se puede aplicar.
Ahí hablaba, lo escuchábamos recién al vocero, ¿no? que hablaba del contenido de este capítulo laboral y de lo importante que era. Hay que decir que el fallo de la Cámara del Trabajo no analiza el contenido de las medidas en sí mismas que está tomando por decreto el gobierno, sino que lo que dice es que no se cumplieron los requisitos necesarios para que pudiera dictarse un DNU en esta materia y ser considerado constitucionalmente válido. Es decir, no se acreditó ni la necesidad ni la urgencia para poder recurrir a un DNU y dictar una medida de semejante envergadura. Claro, porque Paz, en general la Cámara del Trabajo, un juzgado laboral, interviene cuando es afectado, por ejemplo, un derecho laboral. Y este no es el caso. Entonces, está bueno el argumento que vos señalás que ellos mismos expresan en su dictamen, ¿no es cierto? Bueno, en realidad lo que ellos dicen es que de esta forma, a juzgar por el fallo de la Cámara inconstitucional, se están afectando derechos de los trabajadores, que no deberían modificarse normas que hacen a la base del derecho laboral por decreto cuando no está debidamente justificado el modo. De hecho, vos sabés que el fallo de la Cámara lo que sostiene es que se puede dictar una medida cautelar contra el Estado en estos términos porque estamos hablando de un derecho básico como es el derecho laboral y porque están en juego derechos de un sector vulnerable, o sea, de un sector que debe ser especialmente protegido y por eso dice hay que dictar esta medida cautelar en estos términos aún y será válida. A esto se refieren, y será válida aún si se terminara resolviendo que nosotros no somos el fuero competente. Ajá. Entonces, como están en juego sectores vulnerables y está en juego el derecho alimentario, lo que nosotros tenemos que considerar es que esto vale y después veremos el asunto de la competencia. Fíjate, ¿qué es lo que se va a discutir ahora, no? Qué interesante, porque no sabemos, en definitiva, porque no se analiza tampoco en el fallo, si son afectados o no los derechos laborales, con lo cual uno también tiende a sospechar que más bien los derechos de los dirigentes gremiales son los que ellos están resguardando al plantear este amparo. Pero bueno, también es un escenario posible dentro de nuestro sistema, ¿no? El fallo es una medida cautelar. Y sabes que hay algo interesante respecto de los autores de este fallo, porque escuchábamos a Patricia Bullrich que ha dicho, bueno, que se puede esperar de la Cámara Laboral, que siempre falla a favor de los gremios. Y vos sabés que en este caso es cierto que es un fuero que suele tener especial preponderancia a fallar a favor de los trabajadores o incluso de los gremios, pero sabés que en este caso los autores de este fallo sorprendieron, sobre todo Alejandro Sudera, son dos de los jueces de la Cámara los que lo firman. Uno es Alejandro Sudera, que es el que hace el primer voto. El primer voto es el voto al que después adhiere su colega. Claro. Alejandro Sudera es un hombre de la lista Bordeaux dentro de la Asociación de Magistrados, que nunca fue considerado peronista, ni mucho menos. La lista Bordeaux es una lista que se paró muy fuerte contra el kirchnerismo, y ya te digo, y él es un dirigente de esa lista. Él fue vicepresidente de la Asociación de Magistrados por la lista Bordeaux, que gobierna desde hace más de 20 años la Asociación de Magistrados. Y es incluso Sudera, un hombre que pidió recusar a Héctor Recalde, sabiendo la importancia que tiene Héctor Recalde dentro del mundo laboral del peronismo, en un concurso en el Consejo de la Magistratura. Entonces había muchas risas alrededor de este caso porque decían, bueno, decían los peronistas, vamos a tener que mandarle el carnet de afiliación a Sudera, como diciendo, era impensable que Sudera, que jamás fue peronista, pudiera fallar en este sentido, ¿no? El gran tema laboral, desde Alfonsín para acá, que se quiere reformar justamente el sistema laboral en la Argentina y nadie lo ha logrado. Pero, Cecilia, decías. No, le quería preguntar a Paz, en la eventual intervención de la Corte Suprema, si bien obviamente no se puede conocer los tiempos, ¿en cuánto estimás que eventualmente podría llegar a ser? Porque... Mira, yo creo que antes de llegar a la Corte, que sin duda la Corte va a ser un actor en este caso, la Corte resuelve en el caso de La Rioja, que se lo presentan justo antes de la feria judicial, la Corte podría no haber hecho nada y la Corte decide abrir ese expediente, enviarlo al procurador, pero también advierte de una forma muy llamativa, advierte dentro de una resolución de un secretario de juicios originarios, dice, el tribunal hace saber
que este no es un caso de feria. O sea, la Corte dice, nosotros, este expediente lo tomamos y lo abrimos, pudiendo no haber hecho nada, pero lo vamos a tratar después de la feria. La Corte deja claro cuáles son sus tiempos. Habrá que ver qué pasa. Eso es en un caso originario, porque es una provincia contra el Estado Nacional. ¿Qué pasa si antes le llega algo por recurso extraordinario, o sea, por el camino de los recursos de un caso que viene desde abajo? Habrá que ver. Yo creo que a lo que hay que estar atentos hoy es a lo que pasa en contencioso administrativo. Recién mostrábamos el documento del fiscal que habilita justamente que se trate en medio de la feria, ¿no? El tema. Sí, el mismo fiscal antes había dictaminado que no había elementos para habilitar la feria judicial. Ahora Gilligan dice sí hay elementos, hay que habilitar la feria. ¿Para qué? Para decidir la competencia. ¿Cómo termina esta historia? Esto va a terminar pasando a contencioso administrativo porque hay una ley que específicamente dice que cuando hay una disputa de competencia entre el fuero contencioso administrativo y otro fuero, decide la Cámara en lo contencioso administrativo. Y la Cámara en lo contencioso entiende que ellos son competentes. Entonces, esto va a terminar acumulándose en contencioso. Hay que ver si cuando se acumula en contencioso, contencioso decide dejar sin efecto esta medida cautelar dictada por el fuero en lo laboral. Una característica que tienen las medidas cautelares es que son esencialmente revocables, modificables, justamente porque no son decisiones de fondo, son decisiones para atender una emergencia, ¿no? Entonces podría suceder que en contencioso, y esta es la apuesta del gobierno, que en contencioso, que es un fuero donde ellos se sienten más a gusto debatiendo esta cuestión, sobre todo Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, que en contencioso logren, esta es la apuesta, logren dejar sin efecto esa cautelar. Te voy a adelantar una cosa más. Esta probablemente no sea la única cautelar que salga de laboral. Hay otro caso, que es un caso de la CTA, que está a estudio de la misma Cámara en estos momentos. En cualquier momento podría salir una nueva cautelar. Anticipo, último momento, urgente. Así nos adelanta Paz Rodríguez Nil con esa precisión para además explicarnos lo complejo, explicarle a la gente sobre todo cómo puede derivar esto. Y finalmente me gustó la pregunta y me remito a lo que decía Cecilia. ¿Hay plazos o en todo caso, cuánto se supone que puede demorar contencioso administrativo en resolver este tema? No, mira, no lo sabemos. Entendemos que si habilita la feria es porque considera que hay una cuestión urgente a resolver, con lo cual si habilita la feria es probable que tengamos una decisión muy pronto. Seguramente sabremos hoy si la feria se habilita o no y después hay que ver cómo avanza este expediente. Y lo que dice Cecilia es muy importante porque sin duda esta historia termina en la Corte, de un lado o del otro, porque ya la CGT se presentó también en contencioso oponiéndose a que se lleven la causa para allí, entonces se va a seguir discutiendo esta cuestión. Probablemente no necesariamente sea la competencia lo que vaya a la Corte, pero sí lo que se resuelva más de fondo en esta cuestión. El asunto es que probablemente eso no suceda en la feria, sino que suceda en febrero, y esto le dará tiempo a la política para ver si logra encauzar esta situación y resolverlo dentro de la esfera en la que se tendrían que resolver este tipo de reformas, que no es en la justicia, sino en la política, creo yo, en el Congreso además, ¿no? Bueno, excelente, Paz. Muchas gracias por este contacto y por el informe. A ustedes. Nos vamos a una información urgente con Gustavo Carabajal.